Hola familia, buenos días. El Señor les bendiga nuevamente saludándolos. Tita, ¿nos puedes ayudar entonces por favor con la lectura? Claro que sí, buen día hermanos, Dios les bendiga. Para hoy, septiembre 30, el devocional se titula Mismo sentir, propósito, espíritu. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Filipenses 2, versículos 2 al 3. Aunque por supuesto es benéfico que los miembros de la Iglesia tomen la iniciativa en el ministerio, un cuerpo sano de creyentes no debe ser movido por ideas ni agendas individuales. Nuestro sentir debe estar primeramente unido en el Evangelio. Si la Iglesia debe estar de verdad bajo el señorío de Cristo. Sin esa unidad seremos más bien movidos por nuestros propios deseos, agendas egoístas y contrarias entre sí. La Biblia tiene tanto que decir sobre nuestra mente porque, tal como pensamos, así somos. Cuando entrenemos nuestra mente a pensar de manera correcta, aprenderemos a amar adecuadamente y a servir juntos en un mismo espíritu y propósito. Parte de nuestra batalla mental es ocasionada por nuestra vieja naturaleza egoísta. Una de las piedras de tropiezo más grandes no es el odio, sino el amor propio. Tendemos hacia la arrogancia, una actitud completamente contraria al carácter de Cristo, y nuestra falta de humildad se vuelve un obstáculo que nos impide experimentar armonía con los que están a nuestro alrededor. Incluso nuestras buenas obras tienen a menudo motivaciones torcidas. Si hemos de estar unidos en Cristo, no podemos insistir en hacer nuestra propia voluntad. En cambio, debemos considerar al otro como más importante que yo mismo. Esto significa que debemos recordar lo mejor de otros antes de pensar en nosotros mismos, que debemos ser rápidos para preguntarnos qué es lo mejor para el otro en lugar de lo más conveniente para mí, y que debemos estar dispuestos a participar en la vida y en las luchas de los demás en lugar de mantenernos al margen. La verdadera humildad no toma el volante ni comienza con un yo todo el tiempo. En cambio es la vaciedad que abre el espacio para que Dios pruebe su poder. Es un rasgo que nos dice Pablo, que Jesús mismo demostró. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Romanos 15, versículos 2 y 3. Cuando pensamos primero en nosotros mismos, es difícil, de hecho imposible, poner por obra la palabra de Dios. Sin embargo, cuando aprendemos a colocar a los demás primero, estaremos mucho más listos para prestar atención a sus preocupaciones antes que a las nuestras. Al hacerlo, podemos en verdad estar unidos dentro del cuerpo de Cristo. Es probable que conozcas personas que demuestran esta clase de humildad piadosa. Agradece a Dios por ellos hoy y pídele que te muestre cómo seguir su ejemplo y principalmente el ejemplo de Cristo mismo. Él consideró tus necesidades más importantes que su propia comodidad, incluso que su propia vida. El reto de Pablo para cada uno de nosotros es este. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Y para profundizar está el texto Juan 3 del 22 al 36. Muchas gracias, hermanita Tita. Bueno, el devocional de hoy se llama Mismo sentir, propósito y espíritu. Y si pueden, por favor, tener en sus Biblias, vamos a leer hoy solamente en la carta de Filipenses. Y nos va a ayudar demasiado en esta mañana. Espero que así sea. En Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor,
si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta mañana nos encontramos frente a la carta escrita por el apóstol Pablo o enviada por el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos. Y esta carta fue escrita por Pablo desde una cárcel. Fue dirigida a aquellos hermanos que se encontraban en esta ciudad de Filipo. Y entremos un poquito en el contexto. Esta carta es una carta de 4 capítulos y, como les digo, fue escrita cuando Pablo estaba en la cárcel a los hermanos de Filipo. Filipo era, en principio, antes de ser lo que era una pequeña ciudad dedicada solamente a la agricultura. Pero en el año 45 antes de Cristo, hubo una batalla en esta región que incluía a los romanos y fue tomada por los romanos para ser el lugar donde los soldados pasaban sus últimos días de retiro. Es decir, que constantemente fue permeada por la cultura romana. Había muchos romanos en ese lugar. Y 10 años antes de que Pablo escriba la carta a los filipenses, Pablo les predica. Pablo predica en esta ciudad. 10 años antes de que él escriba, Pablo decide ir a esta ciudad y predicar. Y aquella ciudad estaba tan permeada por la cultura romana que Pablo no encuentra, inclusive, no encuentra una sinagoga donde entrar a predicar. Pablo tiene que predicar en las calles porque no hay un lugar, una sinagoga, estaba tan permeada por la cultura romana y empieza a predicar el evangelio y recibe demasiada oposición porque como era una cultura tan romana, todo el mundo decía que César era el rey, pero habían otras personas que escuchaban el mensaje de Pablo y continuaron y perseveraron en las enseñanzas de Pablo, tanto así que ahora decían que Jesús es el rey. Tuvieron grandes problemas, grandes dificultades, pero entonces nos encontramos ahora, 10 años después, y Pablo está encarcelado, y los cristianos que estaban en Filipo se enteran de esta noticia, que Pablo está en la cárcel. Entonces, ellos toman la decisión de enviar a un hermano en donde está Pablo, pero lo envían con una gran ofrenda reunida por todos ellos, al hermano Epafrodito. Y la misma carta de los Filipenses, capítulo 4, versículo 17, nos cuenta esto. Filipenses 4:17 dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Los hermanos de Filipo se habían dado cuenta que Pablo estaba preso y deciden enviarle una ofrenda. Es bien recibida por Pablo y Epafrodito viene con noticias de lo que venía ocurriendo en la iglesia de Filipo. Entonces, en respuesta a lo que Epafrodito viene a decirle a Pablo, Pablo decide escribir esta carta a los filipenses. Y es durante esta visita que
Pablo lo hace. La carta enviada por Pablo a los de Filipo tenía varios objetivos. Uno de ellos era que Pablo quería mostrar el afecto que él tenía por los hermanos de allí. Filipenses capítulo 1, versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón, pues también en mis prisiones, como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Este es uno de los objetivos, Pablo, mostrar en esta carta el entrañable amor que tenía por ellos. Otro de los objetivos que tenía Pablo en esta carta era enseñarles acerca del gozo especialmente que Pablo tenía a pesar de estar preso, a pesar de pasar por las pruebas que estaba pasando. Muchos consideran la carta a Filipenses como la carta del gozo. Y Pablo menciona la palabra gozo entre 15 y 16 veces. Y aunque Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba cimentado en la paz, en esa paz que solo Dios puede dar y que es el antídoto para toda ansiedad. En Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7 dice, y Pablo les dice a ellos, regocíjense en el Señor. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este era otro propósito de Pablo al enviarle la carta a los de Filipo, que ellos entendieran que pase lo que pase, podrían estar descansando en la paz de Dios. Y esto les daría gozo a sus corazones y a sus mentes. Otro de los propósitos de la carta de Pablo a los de Filipo era afirmar la fe de ellos, pero afirmar su fe solo en la obra de Cristo. ¿De qué manera lo estaba haciendo? ¿De qué manera les dijo o afirmó la fe de ellos en Cristo? Y Pablo utiliza su ejemplo, utiliza el ejemplo de que él antes basaba su vida en las obras de la ley. Filipenses capítulo 3, versículo 3, Pablo dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo, no poniendo la confianza en la carne. Ahora Pablo dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Pablo va a afirmar la fe de ellos, mostrándose, oponiéndose él como ejemplo. Primero nos dice cómo basaba su vida en las obras de la ley, pero ahora muestra un completo desagrado por todo lo que él ha logrado, por todo de lo cual él se jactaba, de sus logros, de sus títulos, de lo que él era. En el versículo 7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más,
Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Ahora Pablo no se jacta de que él cumplía la ley, de que era hebreo de hebreos, de que era circuncidado a los 8 días. No, ahora no se jacta de eso. Ahora, con lo que al ponerse el de ejemplo, les está diciendo: confíen en el Señor, en su justicia. No se basen en sus obras, básense en la justicia de Dios. Y Pablo pone esto, y la Biblia utiliza la palabra basura, pero la palabra es mucho más fuerte. Es casi llegar a lo más podrido, a, a lo más sucio. Pablo considera todo como basura a fin de ganar a Cristo, poniendo la confianza en la justicia que procede de la base de la fe. ¿Y de qué manera Pablo quiere afirmar la fe de ellos? Mostrando que su confianza está solo en Cristo y que su meta es Cristo. Filipenses 3, 12, 16 dice: no es que yo, no es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante y prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, la carta también tiene como objetivo que ellos perseveraran en la fe, sin importar los peligros que les traería seguir a Cristo y anunciar que Cristo es Rey. Pónganse por un momento en el contexto de a quiénes les está llegando o a quiénes Pablo está dirigiendo esta carta. Pablo le está dirigiendo esta carta a personas, algunos que habían sido ciudadanos romanos, que eran considerados gentiles, no judíos, sino gentiles, personas que por algún tiempo escucharon a Pablo y en esa predicación de Pablo, de lo que habían recibido, el Señor por fe decidió que ellos perseveraran en la fe, que ellos siguieran adelante, que a pesar de la oposición que tenían en ese momento, fueran considerados una iglesia. Entonces, Pablo les está diciendo a ellos: perseveren en la fe, sin importar los peligros. Filipenses 1, 27 y 28 dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír de que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. La carta de Pablo también tenía como objetivo un punto muy importante, y es el que meditaremos en el devocional el día de hoy, y es que ellos fueran humildes y que fueran unidos. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo.
no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Pablo tiene como objetivo enseñarles a ellos, a los de Filipo, en esta carta que les está enviando desde la cárcel, que ellos sean humildes y que sean unidos, porque es la muestra de que el evangelio está prosperando y está creciendo en ellos. Pero, ¿qué causa que no haya unidad en la iglesia? Pablo dice, sean del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el espíritu, dedicados al mismo propósito. Es decir, todos deben ir hacia el mismo lugar, deben tener la misma compasión, el mismo amor, el mismo espíritu, el mismo propósito. Pero ¿qué causa que no haya esta unidad? Y para buscar el origen del problema es necesario remontarnos o ir al inicio o la introducción del pecado en la humanidad, cuando Eva fue tentada por la serpiente. Pero cuando la serpiente antigua fue expulsada de los cielos por su orgullo, cuya naturaleza completa como diablo era orgullosa, ¿qué hizo? Habló sus palabras de tentación a los oídos de Eva. Esas palabras llevaban consigo el propio veneno del infierno. Y cuando ella oyó, ¿qué pasó? Entregó sus deseos a la posibilidad de ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó? El veneno entró en su alma, en su sangre, en su vida, y destruyendo para siempre aquella bendecida humildad y dependencia que habría sido nuestra felicidad perpetua. Y en vez de eso, su vida y la vida de toda la raza humana que brotó de ella se hicieron corrompidas desde la raíz, con el más terrible de todos los pecados y maldiciones. ¿Cuál es? El veneno del orgullo, el veneno del orgullo del propio Satanás. Y todas las desgracias de las cuales el mundo ha sido este gran escenario, todas las guerras, todos los derramamientos de sangre de las naciones, todo el egoísmo, todo el sufrimiento, toda la ambición que vemos, toda la envidia, todos los corazones partidos, las vidas amargadas, con toda la infidelidad cotidiana, tienen su origen en lo que este orgullo maldito e infernal nos trajo, ya sea nuestro propio orgullo o ya sea el de otros. Cuánto daño ha causado este orgullo, cuánta división, cuánta desunión, el poder que Satanás trajo del infierno y lanzó para dentro de la vida del hombre, está operando diariamente, a todo tiempo, con grande poder por todo el mundo. Todos nosotros sufrimos por causa del orgullo. El orgullo, que en este caso es el deseo de vivir de una manera individualista, nos lleva a pensar que no necesitamos ser parte de una iglesia. Nos lleva a sentirnos autosuficientes, a no depender de nadie, ni tampoco estar metido en los asuntos de nadie. Es el orgullo el que no nos lleva a considerarnos parte de un cuerpo, a decir, no, yo por acá solito estoy bien, no necesito estar metido en la iglesia, no necesito estar metido en los asuntos de otros. Mis hermanos, esto es gravísimo y esto es el pan de cada día. Esto lleva a que menos cristianos sean comprometidos con el evangelio. Esto lleva a que solo algunos pocos lleven las cargas de la iglesia. Esto lleva a que el enfoque de hoy en día sea hacer dinero, vivir esta vida porque es muy corta y se me va a acabar, a trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, pero no en los asuntos de Dios. Esto es lo que conduce este orgullo diabólico. Pablo está diciendo que no debe ser así, porque la realidad que nos muestra el Evangelio es que somos salvos para ser añadidos al cuerpo de Cristo,
a su iglesia. Y al ser añadidos a su cuerpo, debemos vivir bajo lo que Dios ordena. Si somos añadidos a un cuerpo, la Biblia nos enseña, si se duele un miembro del cuerpo, se duele todo el cuerpo. A todo el cuerpo le debe interesar. Pero ¿será que esto es lo que ocurre hoy en día? Si somos añadidos al cuerpo, es porque estamos añadidos a Cristo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer, nada pueden hacer. El individualismo, este orgullo, hace mucho daño. El orgullo es el gran enemigo de la unidad que nos está hablando Pablo. Ahora, el llamado que Pablo les está haciendo a los de Filipos, a la unidad, no está basado en lo que ellos puedan hacer, no. Pablo les demuestra cómo es posible buscar la unidad. Y atentos, mis hermanos, porque esto es un llamado también para nosotros. Pablo les enseña en esta carta que la unidad es posible. Sí, es posible que haya unidad, pero esta unidad solo es posible cuando los creyentes se comprometen a dejar de lado la rivalidad y toda arrogancia y todo orgullo. En vez de eso, deben tener una actitud humilde, considerando a los demás como más importantes que ellos mismos. Filipenses 2, versículos 3 y 4 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Será que esta es la actitud que tenemos diariamente? ¿O constantemente estamos buscando más nuestro propio interés? ¿Nos estamos preocupando por la unidad de la iglesia? ¿Por qué está pasando con nuestros hermanos en Cristo? ¿O que lo haga el pastor? Esa es la función de él, ¿no? Pero Pablo no solo se queda ahí, no solo les dice que dejen el egoísmo y la vanagloria, que sean humildes, no. Pablo muestra que Cristo es el ejemplo más grande de esta manera de vivir y utiliza lo que algunos teólogos han llamado la carta de Filipenses como un poema. Filipenses 2, capítulo 5 al 8 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo les dice a los de Filipo que hay un ejemplo de despojarse, de quitar el egoísmo, de tener una actitud humilde, y este ejemplo es Cristo. Por eso el Señor dice, a través de la que Pablo nos está enseñando, es, haya pues en ustedes la actitud que hubo en Cristo. Pero en nuestra vida diaria hay esa actitud. ¿O cuál actitud hay? Nuestra propia actitud, nuestro propio deseo, nuestra propia opinión o la actitud de Cristo. A los cristianos no nos une una misión, a los cristianos no nos une una denominación, a los cristianos no nos une una confesión, a los cristianos no nos une un partido político, a los cristianos no nos une un pastor, a los cristianos lo que nos une es el Evangelio. Y debe ser solo el Evangelio lo que nos debe unir. El Evangelio no promueve el individualismo de ninguna manera. Si alguien está escuchando el Evangelio y está entendiendo el Evangelio, no hay alguna manera en que
pueda vivir aislado del cuerpo de Cristo, entonces no está entendiendo el Evangelio, porque el Evangelio no promueve esto. El Evangelio promueve unidad. ¿De qué manera lo hace? De tres maneras. La justificación, todos sabemos que es por medio de la fe y sobre la base de los méritos solamente de Cristo, no por algo que los creyentes hayan hecho. Es decir, no hay ningún mérito en ninguno de nosotros, sino que todos nos debemos basar es en Cristo. Filipenses 3:9. Pablo les dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino de la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo les dice esto, es el evangelio, es la justicia de Dios. Nosotros nos une, es el evangelio. También les dice en Filipenses 3:10, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. La vida cristiana, por más imperfecta que sea, encuentra su rumbo en el poder de la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y todo lo que hace el creyente se debe solo a la gracia y solo a la fortaleza de Dios. Filipenses 2:12 y 13 dice, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hermanos, el Evangelio motiva a la unidad, porque no da cabida a que seamos individualistas, a que seamos independientes de Dios, sino al contrario, a que todos dependamos de un mismo Señor, a que todos dependamos de un mismo propósito, de un mismo amor, de un mismo sentir. Saber estas realidades nos ayuda a no jactarnos en la carne, sino más bien promueve la gloria de Dios, porque todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él, y vivimos en esta unidad, vivimos unidos a Él. Esta actitud promueve la unidad del cuerpo de Cristo. Recuerde, mis hermanos, somos salvos para ser parte de un cuerpo, llamados a vivir en unidad, en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo espíritu. Y debe ser el Evangelio lo que nos una y nos anime a vivir así. Pablo les dice a los de Filipo en el capítulo 1, versículo 27, Filipenses 1:27 les dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Cuando Pablo les dice compórtense de una manera digna del Evangelio, es compórtense de acuerdo a las verdades bíblicas, de acuerdo a lo que han escuchado, de acuerdo a lo que han creído. Y si han creído que han sido añadidos al cuerpo, si han creído que han sido salvos por fe, si han creído en la justicia de Dios, si han creído en este evangelio, vivan de esta manera. No de una manera individual, sino de una manera unánime, de un mismo sentir, de un mismo propósito, de un mismo espíritu. Piensa en esto por un momento. Si el apóstol Pablo nos visitara en nuestras iglesias, ¿qué diría de nosotros? ¿Que estamos realmente unidos? ¿Que estamos luchando por la fe del evangelio? ¿O que estamos luchando cada uno por su propia causa? ¿O que cada uno está luchando por sus propias cosas? Recuerda esto. Cristo consideró nuestras necesidades más importantes que su propia comodidad. Incluso
más que su propia vida. Cuando hablo de nuestras necesidades, hablo de todo lo que el Señor hizo por nosotros, más que la salvación, todo lo que Él nos ha dado, más cosas. Y dice que Él no consideró estas cosas a las cuales aferrarse. Se humilló haciéndose en forma de hombre. El reto de Pablo en este día para nosotros, ¿cuál es? Filipenses 2:5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esta mañana es una invitación para que nosotros entendamos de que somos añadidos al cuerpo de Cristo. No somos salvos para vivir de una manera individual. Somos salvos para ser parte del cuerpo de Cristo en un mismo sentir, en un mismo propósito y en un mismo